pero no. Están Sí. grabando. Sí. Dale, Benjamín. Sí, cuando le matan el caballo a Pueyrredón, suben en el anca de Lorenzo López y salva su vida. O sea que realmente es algo muy interesante y quizás no es demasiado sabido o difundido en nuestra historia. Eso les quería contar. De todas maneras, un gran abrazo a mi amigo Kelly Cantilo, que me invitó, muchas gracias, y lo tuyo, maravilloso. Me alegra muchísimo tu conferencia, entretenida y muy instructiva. Muchas gracias. No, gracias a vos, Benjamín. Y bueno, Lorenzo López también, nosotros tenemos que destacar de Lorenzo López también, que acompañó a don Juan Manuel después del combate de Morón, ¿no? Que creo que era pariente de este Lorenzo López, que era alcalde De Pilar, alcalde del de Pilar, pueblo de sí. Pilar. Alberto Claro. Geli Cantilo. Bueno, yo lo quiero felicitar muy especialmente a Benjamín Bravo Canedo, muy interesante todos los aportes que ha hecho. Él es un gran historiador y un gran patriota y además un gran admirador del libro El Martín Fierro. Yo quería señalar que indudablemente José Hernández, como dijo su hermano Rafael Hernández, 10 años luego de su muerte, porque él fue el primer biógrafo de José Hernández, y él se refiere a la época en que, habiendo fallecido su madre en 1843, 3 años después debe dejar las aulas a los 12 años porque él tenía unos problemas físicos y entonces su padre lo lleva a trabajar con él en el campo. El padre era mayordomo de los establecimientos ganaderos y saladeros de Rosas en la Pampa bonaerense y allí José Hernández recupera su salud. Y Rafael Hernández dice así: allá en Camarones y en Laguna de los Padres se hizo gaucho, aprendió a jinetear, tomó parte en varios entreveros y presenció de aquellos grandes trabajos que su padre ejecutaba y de que hoy no se tiene idea. Esta es la base de los profundos conocimientos de la vida gaucha y su amor al paisano que desplegó en todos sus actos. Así tuvo una visión directa de la realidad del hombre de campaña y conoció el sistema de valores, lealtades y habilidades que cohesionaban a la sociedad rural. Evidentemente, José Hernández, cuando escribe el Martín Fierro, es porque él conoció realmente esa vida. Y yo creo que así como José Hernández fue un hombre de campo, también lo fue Juan Manuel de Rosas, que al igual que Hernández, desde muy joven se fue a trabajar en la vida campesina y allí ejerció como un gaucho más todas las actividades propias de las estancias. Yo creo que José Hernández, sin lugar a dudas, representa el federalismo después de Caseros. Él se va de Buenos Aires a Paraná a trabajar para Urquiza y se desengaña de Urquiza y precisamente por eso él se pone a las órdenes de López Jordán, que fue el último de los grandes caudillos derrotados por el presidente Sarmiento. Y por eso es muy interesante ver todo lo que escribió en esa época Hernández sobre Mitre, sobre Sarmiento, sobre Urquiza, y su famoso libro sobre el asesinato de Ángel Peñalosa. Hernández escribió pocos libros, es decir, aparte del Martín Fierro está el escrito sobre Peñalosa, escribió La instrucción al estanciero y también escribió sobre las Islas Malvinas.
Realmente es extraordinario todo lo que las obras de José Hernández y además la cantidad de artículos que se escribió en numerosos periódicos, porque él fue fundamentalmente periodista. Nosotros hemos donado las obras completas de Hernández, que son una cantidad muy grande de tomos, a la Biblioteca Nacional, donde se encuentran y donde se pueden acceder recopiladas a todos los escritos de José Hernández. Nada más. Bárbaro. Mansur, Daniel. Activa el sonido. Activa tus... Ahí está. Sí, ahí está. No, ya no me voy a ahorcar más con el cable del ratón. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme, Julio, a esta disertación sobre José Hernández, que es una persona muy importante en lo que es la historia de Corrientes. José Hernández no solo va a vivir en la ciudad de Corrientes, sino que va a tener muchos amigos correntinos, ya antes de vivir en la ciudad misma, ¿no? Y esto es lo que le quiero contar, porque es algo que me enteré hace muy poco tiempo visitando el archivo de la provincia. El archivo de la provincia, hay una casa antigua al lado, y siempre se las confunde a las dos casas con la casa donde vivió José Hernández. José Hernández no vivió en ninguna de esas casas. La casa donde vivía José Hernández fue demolida el año de su muerte, 1886. Esa casa está entre la calle Carlos Pellegrini, Catamarca y Córdoba, en la ciudad de Corrientes, frente a un conocido sanatorio de la ciudad. Don Carlos Cerqueiro debe conocer. Y bueno, en ese lugar estaba la casa de él, de José Hernández, que fue demolida. Pero la gente todavía cree que es la casa de José Hernández. Y bueno, José Hernández tiene un anfiteatro que lleva su nombre acá en la ciudad. Hay una calle también muy importante que también lleva su nombre. Yo siempre suelo contar a ustedes que en la ciudad de Corrientes, cómo suele relatar su historia, ¿no? Con el nombre de las calles, con sus monumentos. Y bueno, José Hernández no es la excepción. Tiene un importante anfiteatro, que es siempre donde se lleva a cabo la fiesta nacional del chamamé, justamente para que se note un poquitito la importancia que tiene a la identidad, ¿no? Tanto de Corrientes como a la identidad nacional, que justamente es lo que aporta José Hernández. Nos distingue, ¿no es cierto?, en esa identidad nacional, tanto alguien que esté allá en La Quiaca, como que esté allá en Tierra del Fuego. Eso nos une a todos. Bueno, el Martín Fierro es nuestra Santa Biblia. Él fue muy crítico a la guerra del Paraguay, ¿no? Fue muy crítico a Solano López, y desde acá de Corrientes, del diario Eco. La copia está acá en el archivo de la provincia, donde escribe José Hernández, hace una descripción de Solano López, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Lo llama aborto de la naturaleza, justamente a Francisco Solano López. ¿Por qué? Porque lo que implica en sí la guerra del Paraguay, ¿no? Vos recién decías, guerra de la triple infamia. No podemos llamar una triple infamia, porque la guerra en sí fue una infamia, en Corrientes, en Paraguay, para el paraguayo, para el correntino, para el uruguayo, para el brasileño, para todo fue una infamia esta guerra, ¿no? Que es muy triste. No hay nada para festejar. Es lo que yo siempre les cuento a los hermanos paraguayos. Ellos van a creer que se festeja Tuyutí, para nada. O, por ejemplo, recién acabaste de nombrar a Costañú.
¿no? Y le nombraste a los brasileños. Bueno, siento desilusionarte, Julio, pero no solo hay participación brasileña en Acostañú. También hay participación de lo último que queda de la caballería correntina. Y ese día va a ser liberada de mando por un gran federal, Luis María Campos. Le libera de mando a la caballería correntina para actuar en Acostañú. Yo creo que los correntinos no querían aplastarle a los chicos, ¿no? Ni siquiera se sabía que habían chicos, porque López retrocede con su ejército y le deja a todos los más jóvenes, a los que no se podían defender, y él huye, con lo que le queda del ejército. Yo pienso que los correntinos le habrán querido buscar a los mismos correntinos que estaban del otro bando, a los que les consideraban traidores. Bueno, eso era lo que te quería relatar un poquitito, ¿no? Para aclarar el tema de Acostañú. Otro con respecto también a la batalla de Ñaembé, ¿no? Donde participa López Jordán con José Hernández. Va a ser una batalla en la cual en las dos partes tenés correntinos, ¿eh? De un lado del gobernador Vaivene, bajo las órdenes de Sarmiento, y está junto con Julio Argentino Roca. Roca no va a ser muy de la idea de empezar la batalla. Hasta va a tener su discusión con el gobernador. Y el gobernador correntino va a desenfundar su revólver y prácticamente los va a obligar a participar en la batalla de Ñaembé. Están todos conocidos del otro lado. Habían luchado con López Jordán, había otros correntinos, y bueno, esta batalla, ¿no?, que se libra justamente en territorio correntino. Es un poquitito también lo que yo critico de López Jordán, de invadir Corrientes, ¿no? Y bueno, todos sabemos que luego de esta batalla, tanto López Jordán como José Hernández se refugian en el Brasil. Y de acá los amigos brasileños suelen aprovecharse un poquitito de esta parte de nuestra historia, ¿no? Que los argentinos, cuando buscamos el manto protector del magnánimo emperador, como ellos los llaman, huían al Brasil. Y bueno, hasta te van a decir algunos brasileños que José Hernández escribe el Martín Fierro en territorio brasileño. Yo por supuesto que siempre le digo, muestren las pruebas, dejen de hablar pavada, bueno, en fin. Es un poquitito nomás lo que te quería contar. Te agradezco el espacio. Le quiero dar también un tiempito a todos los compañeros para que todos también participen de esta charla. Ruth está sin micrófono y sin cámara, bueno, pero nos está escuchando atentamente. Perfecto, gracias Daniel. Nino, bueno, realmente tenemos muy grandes conocedores de estos temas, ¿no? Doctor Trueba, escuchamos su aporte. Y después se prepara el profesor Pistelli. Doctor Trueba, el sonido. Tiene que activar el sonido. El sonido lo tiene abajo, a la izquierda. Ahí. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. Bueno, acá tengo los 3 tomos que editó la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en 1947 sobre la labor parlamentaria de José Hernández. Es completísimo, es fantástico. Está todo el discurso de José Hernández y de Alén vinculado con la Federación de Buenos Aires. Es una obra fantástica, muy completa. Creo que Hernández no leyó nada, todo fue oral, todo fue iniciativa personal. En cambio, Alén creo que leyó. Poco es el aporte de los 3 tomos que tengo acá. Fabuloso, fabuloso, doctor Trueba. ¿Quiere agregar algo más? No, bueno, les cuento los 3 tomos y estamos varios días con este tema. No, está bien. No, está bien, nada más. Muchas gracias por la disertación de José Hernández, que siempre es esclarecedor, ¿no?
Por favor, gracias a usted por estar. Sería válido hoy, colega, que los hermanos seamos unidos. Sin duda que sí. Bueno, pero justamente por eso es la Biblia criolla. Es Pero una no lo Biblia somos, criolla, ¿no? pero no estamos unidos. No, no, no. Lamentablemente no. Pistelli. Sonido. Hola Julio, muy buena tu exposición, me gustó mucho. Vamos a hacer un poco de abogado del diablo, para pegarle un poco a José Hernández y armar hacer picantita la charla. ¿Qué te parece? Sí, cómo no. Todo es válido. José Hernández, bueno, sí, José. Lo que pasa con José Hernández siempre es como ante un mismo suceso parecido, los historiadores actúan de distinta forma como les conviene. Se mencionó a Borges en la charla, y siempre a Borges le pegamos por el hecho de que es un gorila irremediable, pero a Borges hay que entenderlo desde su obra. En definitiva, es un hombre que se destaca su obra. El caso de José Hernández, cuya obra mayúscula sintetiza buena parte de la historia argentina, pero cuando hablamos de su carrera política, José Hernández deja mucho que desear por sus vaivenes, le pega a Rosa, le pega a Urquiza, le pega a todos, y omitiste algo, me llamó la atención realmente, cuando él escribe por órdenes de López Jordán, o lo que fuera, la famosa carta pidiéndole al emperador para sesionar entre ríos y corrientes del país. Digo, porque si lo hace Sarmiento, Sarmiento en Chile haciendo eso, qué traidor. Si lo hace Mitre, si lo hace el propio San Martín, solemos criticarlo cuando dice, prefiero la vecindad con Portugal antes que Artigas, y omitiste eso, me parece que es raro, ¿no? Porque nosotros ¿sabe tendríamos que buscar... Lo que sucede, Carlos, no fue algo no hay que hacer. No hay que hacer mitrismo de poncho rojo, Julio. No. Y José Hernández, qué sé yo. Si valoramos la obra de Martín Fierro, excelente. Un fenómeno. Ahora, después, ¿viste? El tipo jugó siempre... Lo criticaba Urquiza y después, acá en el diario La Capital, era la pluma principal que sostenía la candidatura presidencial de Urquiza. Después, justifica el asesinato. Que por otra parte fue buscado. Que entraron 200 tipos al Palacio San José que lo fueron a buscar. Vos dijiste, no, fue un accidente. ¿Qué fue? ¿Dónde está el accidente? Lo fueron a buscar a matarlo. Y Urquiza, que se iba a entregar. Que nunca fue cobarde en su vida, que se iba a entregar. No, es difícil hablar de José Hernández porque nos pone en las dificultades que tenemos los historiadores de hablar sentados frente a una pantalla y no estar en el lugar de él. Un tipo que se salva de Pepe en Cañada de Gómez, con el hermano. El hermano es una figura más valiosa y coherente en términos de todo lo que aporta desde el industrialismo argentino. Y José Hernández es una figura que nos permite desde la literatura enriquecernos. Es una obra mayúscula, que justo es la complementaria del Facundo, la otra obra maravillosa, pero como dirigente político deja mucho que desear. No es un representante del federalismo, sí, en un momento sí, en un momento no. Es como que José Hernández es un poco la historia, la difícil historia de nuestro país, ¿no? Porque es como que al argentino, en términos generales, les gusta, algo que hablábamos una vez con Juan Carlos y con vos también, nos gusta reivindicar al Rosas que murió en Southampton, pobre. ¿Por qué murió pobre el tipo? ¿Por qué tiene que morir Rosas pobre? Si fue un tipo honesto que laburó por el país. Y nos gusta el tipo que muere intransigente sin renunciar a sus convicciones, aunque eso le cueste la vida a él y a su familia, ¿no? Y José Hernández justamente nos interpela en ese sentido. Es un tipo que no le quedó otra que transar, porque en definitiva transa, porque como decía, creo que Chali por ahí, tenía hijos, 7 hijos, 8 hijos, y
¿Qué le daba de comer a los 7 hijos? ¿Qué? ¿Las regalías del Martín Fierro le va a dar? Es difícil estar sentadito acá en la casa de uno y criticarlo a José Hernández, ¿no? Porque en definitiva él ponía el pecho a las balas. Pero es un personaje, un saltimbanqui de la historia argentina, más allá de lo que él escribió en el Martín Fierro. No es una figura que me agrade, José Hernández, más allá de su historiador. Y no justamente José Hernández, sino porque justamente a Sarmiento, a Mitre, a todos esos los matamos, pero con José Hernández los simulamos. Cuando en definitiva él termina abrazado a esos tipos que nosotros detestamos tanto. Eso más que nada quería. Te dice el abogado del diablo, digamos. No, a ver, Carlos. Julio. Un segundito que le quiero agregar algo y te doy. Sí. Yo creo que la historia, como la hablamos, es interpretativa. Y cuando vas a dar una charla que a lo mejor dura 60 minutos, porque 60 minutos tendría que ser lo máximo que dure una charla, como máximo, podés seguir agregando algunos acontecimientos y otros no. Yo creo que lo señalé varias veces, que es una figura, al ser un hombre político, es una figura contradictoria. A alguien le puede gustar o a otro no le puede gustar, pero por ejemplo, Sarmiento, Lavalle, Alsina, Adolfo Alsina, Bernardo de Irigoyen, Roca, son figuras que tienen cosas positivas y negativas. Yo no creo vuelvo a reiterar, en el íntegramente bueno ni en el íntegramente malo. La carta que vos señalás de Hernández al emperador, yo la he visto cuando él estuvo en el exilio. Lo que pasa es que realmente busqué señalar los aspectos más importantes y por eso no la marqué. Pero yo señalé que de pronto, a pesar de haber hablado y dicho esas cosas de Sarmiento y de Mitre, él termina políticamente de ese lado. Y tampoco lo critico porque es la coyuntura, es el hombre y sus circunstancias. Vos mismo lo decís. El tipo tenía que vivir y él era un político. Él era un político y los políticos tienen idas y vueltas. Todos los políticos tienen idas y vueltas. Básicamente me parece eso. Creo que siempre es válido el debate y es válido el intercambio de opiniones. Y lo que vos decís, comparto gran parte de lo que vos decís. Lo que pasa es que cuando das una charla no podés a lo mejor ir en detalle de cada uno. Señalé un renglón de Lugones, porque si vamos hablando minuciosamente, punto por punto, podemos estar horas hablando de eso. Pero que la carta que vos señalás dirigida al emperador existió, sí, realmente es una carta que existió. Realmente existió y Díaz Araujo la señala. Digamos, de todas las obras que he leído sobre José Hernández, entre ellos el famoso Alperindongui, para mí la mejor obra es justamente la de Díaz Araujo, que lo ultra recomiendo. Dale, Alberto. Pepe Rosa también le pega por la carta esa, ¿no? Sí. Pepe Alberto. Rosa es el primero que la señala. Sí, es verdad. Bueno, yo discrepo con el abogado del diablo. Yo no creo que haya que criticarlo a José Hernández, que se lo considere un político panqueque como los que estamos acostumbrados en la actualidad. Creo que por el contrario fue un hombre que sostuvo siempre sus ideas federales, que cuando estuvo en Paraná y se dio cuenta de cómo era Urquiza, él se puso del lado de Derqui tratando de hacer un cambio, de quien fue secretario, posteriormente estuvo en Corrientes con el gobernador federal como fiscal de Estado, luego tuvo que acompañar a López Jordán, caudillo federal, emigró a Brasil y luego en su vida política termina en el Partido Autonomista, que en definitiva era donde habían convergido todas las antiguos federales. Sí. En ningún momento yo creo que José Hernández haya sido un hombre que haya querido acomodarse para vivir. Por el contrario, cuando él escribe la instrucción al extranjero, al estanciero, en ese momento el gobernador Dardo Rocha, que tenía interés en
mejorar toda la parte de la agricultura y la ganadería en la provincia de Buenos Aires, llama a una comisión para estudiar estos temas. Esta comisión propone viajar a Australia, escribir un libro que tenía un presupuesto altísimo, y José Hernández dice: no, yo les escribo el libro acá por la 10ª parte de lo que ustedes pretenden gastar, y además ni siquiera es necesario viajar afuera. Y realmente hace ese libro que es extraordinario. Él, si hubiera sido un coimero, hubiera sido el que se hubiera metido con esa gente que en definitiva lo que buscaba eran hacer actos de corrupción. José Hernández fue un hombre íntegro y realmente toda su vida, aparte de su obra, su vida política, es admirable. Yo creo que, por el contrario, José Hernández es una persona que demostró en su actividad política una convicción, lo mismo que con toda su labor periodística. De modo que yo creo que no tenemos que criticarlo a José Hernández, sino aprender un poco de este político que ojalá tuviéramos muchos como él y no como los que tenemos actualmente. Nada más. Bárbaro. Niti, te escuchamos y después seguís vos, Juan Carlos Sequeiro. Niti. El sonido, Niti. Tenés que desactivar el sonido. Activarlo. Esto me voy a llevar para allá. Sí, ya está. ¿Se ve? Hola, ¿se escucha ahora? Sí, sí, ¿Cómo sí. lo sí. voy a llevar? A mí lo que, primero, gracias por enseñar tanto y tan bien, tan didácticamente. Pero me quedo con la parte donde el hombre va cambiando, justamente. Cuando el hombre va cambiando, va madurando y va ajustando sus ideas y va tomando también, ve que por ahí lo que vino después, con sus errores, también había un progreso, había un cambio, y lo está valorando. Entonces, me parece que el error quizás está en los observadores, en nosotros, en querer asignarle al patriota, por decir algo, una fidelidad de camiseta como si fuese de fútbol. Y es un ser humano que va cambiando, va creciendo. Pasó Rosas, es uno al principio, es otros antes de Caseros, donde tenía 200 títulos, restaurador de las leyes, su excelencia, esto y el otro, y es otro escribiendo en su vejez. Y tenemos un Perón en el 45 que es muy distinto al del 55 y más distinto todavía al del 70 y pico. Entonces, yo veo que todos los grandes hombres van acomodando sus ideas y van creciendo como personas. Y los observadores es como que no se lo queremos permitir. Me quedé con eso como una cosa, porque no puedo aportar en lo de historia con lo que saben ustedes. Pero me quedé con eso humano, nada más. Bárbaro, bárbaro. Somos 30 personas en las cuales nos estamos escuchando, cada uno da su opinión y creo que es enriquecedor para todos. Juan Carlos. Bueno, yo todavía no te había felicitado, así que comienzo el introito felicitándote. Gracias. Realmente enriquecedora, amena, lo cual muchas veces al describir a una figura histórica es difícil de lograr, porque uno se va centrando
Y efectivamente vos señalaste algo a propósito hace un ratito, dijiste las charlas no deberían durar más de 60 minutos. Está hasta científicamente comprobado que nadie puede captar la atención más allá de los 30, 45 minutos, así que ya 60 es un triunfo, así que aplausos para vos. Gracias. Yo lo del canallón Pistelli lo suscribo casi al pie de la letra, tal como lo anunció, ¿no? Yo también pienso así de Hernández. Y me parece que el que mejor lo sintetizó fue Osvaldo en su participación de recién. Es atinadísimo lo que dijo. Es inevitable cada vez que analizamos una figura histórica asirnos a la parte o al periodo de su actuación que más nos haya impactado favorablemente, ¿no es cierto? Y en ese aspecto muchas veces perdemos de vista la evolución tanto del pensamiento propio como de la influencia que tienen los agentes externos en el pensamiento de cada uno, en el de cada uno de nosotros, inclusive a diario. Todos vamos cambiando. No hubo un Alberdi, felizmente, ¿no? Porque tuvimos un Alberdi que era el que escribía de moda en su época de feroz antirrosista, y después tuvimos un Alberdi evolucionado de intelectual e inteligente. O sea, celebremos a ese Alberdi, ¿no es cierto? Lo mismo con Rosas, lo mismo con Perón, con el personaje histórico del que se trate. Felizmente evolucionan todos. Y yo creo que eso mismo es lo que ocurrió con Hernández, ¿no? Es imposible tomar en una vida de periodismo combativo, porque eso fue Hernández en definitiva, un periodista combativo, una partecita de su trayectoria despojándonos de todo lo demás, ¿no? Todos los Hernández, nos gustará a lo mejor un Hernández en una época determinada o otro en otra época determinada, pero Hernández es un todo y hay que tomarlo como ese todo que es, ¿no? Como un escritor que nos ha dejado una de las dos obras que marcan profundamente a los argentinos. ¿Quién puede negar la influencia del Martín Fierro si la traemos los argentinos la traemos desde que nacemos? O sea, un argentino nace Martín Fierro, así como nace Facundo también, ¿no? Y bueno, y tenemos que ser conscientes de eso. Yo no sé si venía tan a cuento el análisis de la actuación partidaria. Ya en esto quiero discernir perfectamente entre lo partidario y lo político, que no es exactamente lo mismo, porque lo partidario es lo que muta muchas veces y lo político es lo que trasciende, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo con ese Hernández, no con el que le escribió la carta al emperador de Brasil, aquella desgraciada carta, ni nada. Me quedo con el tipo que nos legó nada menos que el Martín Fierro. Sin duda que sí. Julio, Sí, perdón, quería decir una cosita, sí. no me voy a explicar. Esto que pasó recién es lo que logramos, y lo digo logramos subiéndome un poco al caballo y lejos de la obsecuencia en Rosas y su época, historia argentina en general, el grupo de Facebook. Sí. Primero y principal decir que, bueno, le agradezco muchísimo la presencia de monstruos como Félix Cantilo, lo digo con todo el respeto del mundo, Trueba, todos los compañeros del instituto. Pero bueno, lejos de la obsecuencia, y repito, primero hacer una mención de lo maravilloso que es y de lo que me pasó a mí en relación a conocerte a vos y aprender. Hay tres personas, las que digo a mí me van esclareciendo y me dieron otra posición de las cosas, que sos vos, Cerqueiros y Pistelli. Y vos fijate que se dio acá un Carlos Pipo Pistelli que tiene una opinión, que vos lo escuchás, que podemos opinar todos, Cerqueiros suscribe, pero también suscribe a tu posición. Yo creo que Carlos también en algún punto, pero en esto aprendí, con vos, por ejemplo, que la historia se interpreta, ¿no es cierto?
los personajes históricos se interpretan. Y vos has dado la posibilidad en Rosas y su época, más allá del nombre que tiende a pensar alguno por allí de que solamente hablamos o ponemos en los altares de la patria a ciertos hombres y a otros los desechamos. Y es mentira, ¿no? Porque en Rosas y su época vos has laburado para eso. ¿Por qué? Porque has dejado que todo el mundo que interprete la historia a su manera publique siempre y cuando se fundamente. Más no dejamos los insultos, las agresiones y todo eso que no generan nada bueno. Por eso Osvaldo, Nitti y todos tenemos, inclusive a veces, opiniones distintas, más allá de saber menos o más de historia, pero lo que ocurrió en un momento, esto que Carlos dice, bueno, se va a picar la cosa, es lo que vos permanentemente divulgás, fomentás, y esto es Rosas y su época de historia argentina en general en Facebook, que acá trasladado al Zoom es lo mismo, que es la posibilidad que das de que cualquiera pueda opinar con su interpretación, y de eso salen las mejores cosas. Porque digamos, si todos estuviéramos de acuerdo, Pero y no nos lo damos la aprovecha. mano, nos abrazamos, No. y no, me parece que lo más valorable es la mirada de Carlos, la mirada de Charlie, la mirada de Osvaldo, de Geli Cantilo, la mía, la tuya, y ese es el lugar y eso es lo que hemos logrado. Y me parece que eso es hacer patria, y lo digo en serio sin ningún tipo de... Sin duda. Porque eso es la única manera de empezar a entender la historia y amigarnos, y me lo dijo Juan Carlos un montón de veces, basta de los altares de la patria, lo dijo recién Osvaldo, lo dijo Pistelli, esto de que si pasa con Mitre le pegamos, pero si pasa... Y yo creo que en esto Julio también ha sido y es un gran fomentador de que la historia se interprete, que las distintas posiciones son válidas. Así que yo creo que estamos en este grupo de Zoom de 30 personas, no sé si están de acuerdo, en un muy buen camino. Porque más allá de este grupo de Zoom, hay grupos donde o hablas de uno o hablas de otro, y estos monstruos, porque yo les agradezco y no quiero ser obsecuente, a mí hace 2 o 3 años me empezaron a abrir un abanico de posibilidades, y algo más quiero agregar, me hizo crecer como persona. Es decir, por ahí no se los dije, pero uno lo hace crecer como persona, porque empieza a ver las cosas desde un lugar más amplio, y no hay peor cosa que encerrarse. Así que lo último que digo, y celebro que esto siga sucediendo, inclusive, ¿no? Que sigamos con esto. Bueno, estamos menos de un minuto. Yo creo que podríamos seguir un rato, pero mejor creo que le damos el punto final acá, ¿les parece? Creo que fue muy enriquecedor, realmente les agradezco a todos que en este momento estén tanta gente en este Zoom, y ya la tercera parte. Podríamos iniciar un cuarto, un quinto, pero creo que ya esto podemos seguir cada sábado y podemos ir incorporando temas. Yo creo que todo enriquece, va a seguir enriqueciendo, y bueno, les agradezco y estamos en contacto, compañeros, amigos, así que nos veremos el próximo sábado, Dios mediante. Muchas gracias. Bárbaro. Nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Bueno, después subilo, Julio. Sí, Así sí. lo